El gobierno nacional confirmó una decisión ya tomada. No habrá nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo ni de gas, aparte de los que ya están suscritos. El anuncio oficializado en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, por la ministra de Minas, Irene Vélez, y confirmado por el propio presidente Gustavo Petro, generó de inmediato una aguda controversia. Nuestros periodistas económicos Sol Suárez y Henry González nos tienen un completo análisis de los alcances y efectos de esta medida. Adelante. Gracias. Desde antes de posesionarse y más aún desde agosto pasado, el gobierno de Gustavo Petro venía hablando no solo de prohibir el fracking, sino de limitar la actividad petrolera en general. Inclusive ya habían existido varias polémicas por los anuncios de la ministra Irene Vélez, en los que también intervino el ministro José Antonio Ocampo, quien había dicho que eso era apenas una posibilidad y que no se iba a impactar de ninguna manera la seguridad energética del país. Sol. Henry, pero lo que anunciaron en Davos es que ya no es una posibilidad. Usaron el término decisión, lo que indica que ya es un hecho de que el gobierno definitivamente no tendría reversa en esta situación. Así que veamos de qué esta industria estamos hablando, cuáles son los números. Pues bien, el aporte, la producción de hidrocarburos que hizo en el 2022 fue de 72.7 billones de pesos al país. El aporte también de lo que se espera en el 2023 es de 90 billones de pesos. En petróleo, pues es el último reporte que se tiene en el país es de 755.000 barriles diarios en producción. En el gas estamos hablando de 1.097 millones de pies cúbicos y el aumento de la demanda de estos combustibles líquidos en el 2022 fue de 14%. Así sigue aumentando en nuestro país. Esta industria, por supuesto, también genera estabilidad en las familias colombianas, creando cerca de 270.000 empleos. Pues con todas esas cifras, Sol, vemos claramente que es la industria más importante del país, sin lugar a dudas. Es la que está hoy en vilo, según el anuncio hecho de forma muy clara por la ministra de Minas y corroborada por el mismo presidente. Veamos lo que dijo precisamente la ministra Irene Vélez, quien desató esta nueva controversia. Entonces, respecto a carbón, hemos tomado la decisión de no abrir nuevas minas de carbón a cielo abierto, porque sabemos que muy pronto quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa. Y por otro lado, decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión, que es una decisión planetaria, es absolutamente urgente y necesita acciones inmediatas. De cumplirse a cabalidad, Henry, los anuncios de la ministra Irene Vélez y del presidente Gustavo Petro sobre restringir la industria energética a solo los contratos actuales, pues entonces se afectaría en primer lugar a la misma Ecopetrol, una compañía de la cual el gobierno es socio mayoritario y que de paso es la principal empresa del país y una de las más grandes de América Latina en esta industria. Pues Sol, para la muestra, un botón. Mire usted, Ecopetrol tiene la mayor parte de los contratos petroleros vigentes en el país y es responsable de la mayor cuota de producción de exportaciones de petróleo del país. Y en términos económicos, estas cifras lo dicen todo. Solo en ingresos el año pasado, hasta el tercer trimestre del año, que es el balance más reciente, Ecopetrol tuvo unos ingresos por 120 billones de pesos por su actividad, una utilidad neta de 27 billones de pesos y también ventas por 25 millones de barriles en esos 3 primeros trimestres. Sobre este tema, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, también estuvo presente en Davos, Suiza, y allí además se pronunció. Protegiendo el negocio existente, la población continuará creciendo. Vamos a necesitar gasolina diésel, jet y gas de buena calidad, mientras que necesitamos producir el resto. En español usamos un término llamado sostenibilidad, que es exponer a la tecnología en el centro de ser sostenible. Hemos avanzado bastante en nuestro programa de renovables en términos de tener más capacidad y entender que Ecopetrol puede ser el 10% del presupuesto del país. Entonces, nuestro país sigue necesitando los fondos de dividendos, regalías e impuestos, a la vez que somos los líderes y lideramos la transición en Colombia y también en la región.
Pero la industria petrolera en el país no solo beneficia a las compañías, incluyendo a Ecopetrol, sino que también beneficia a la nación directamente. Le aporta grandes cantidades de recursos solo en impuestos. Esta industria aporta al país 7.5 billones de pesos. Esto significa un aumento del 17%. Solo por IVA, cerca de 4 billones de pesos para las regiones. Esto también solo en impuestos. Recauda cerca de 3.5 billones de pesos. Y lo que se espera también en materia de impuestos para el 2023 son ya cerca de 9 billones de pesos. Y aquí es bueno, Sol, reiterar una cosa que el mismo presidente Gustavo Petro aclaró, y es que no es que se vaya a frenar de tajo toda la industria petrolera del país, sino que solo seguirían los actuales contratos suscritos, que son aproximadamente 120, pero además dijo también, o han dicho, que se está trabajando en reactivar otros 32 contratos que estaban firmados y adjudicados, pero se han tenido que suspender a lo largo del tiempo por diferentes temas, por ejemplo, de orden público o por reclamos de las comunidades locales. Veamos la precisión que en ese sentido hizo el mismo presidente Gustavo Petro. Es lo primero que hay que aclarar. No es que se suspendan los contratos actuales de explotación, que ya consiste en sacar la materia prima, y de exploración, que consiste en buscar más. Esos siguen vigentes. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Un poco los que dicen que entonces la transición debe ser más larga, pues entonces están absolutamente en contra de la ciencia. Tenemos tiempo suficiente de consumo interno para hacer una transición planificada, ordenada, transición que nos va a llevar a una economía superior. De lo que acaba de decir el presidente Gustavo Petro surge una duda muy grande, porque él acaba de decir que las reservas alcanzan hasta el 2040. Las cifras oficiales del gobierno indican algo muy diferente. Por ejemplo, las cifras de petróleo, 2.039 millones de barriles. Esto es un alcance solo de 7.6 años para el país. Y las reservas probables, es decir, puede que sí o puede que no sean utilizadas, pues están a cerca de 10.5 años. Y con respecto a esto, Henry, el presidente hace pocos minutos también trinó y él aseguró que sigue respaldando a Ecopetrol mientras que Ecopetrol siga la línea del gobierno, es decir, mientras sea el protagonista de toda la transición energética y le aporte estos mismos ingresos que hemos hablado durante toda esta explicación, pero a nivel de energías renovables y de transición energética. Así es, Sol, y en el caso del gas natural, pues miremos qué tanto tenemos de gas natural en Colombia. Actualmente las reservas son de 3.154 gigapies cúbicos, las cuales al ritmo al que consumimos hoy día alcanzarían para 8 años. Y si contáramos las reservas probables, de nuevo, como dijo Sol, las que eventualmente se pueden explorar, pero que todavía no están contabilizadas, con ellas alcanzaría para unos 9,7 años. Queremos tener hoy a voces de expertos en Noticias Caracol para seguir profundizando un poco en este tema, y nuestro primer invitado es el doctor Julio César Vera. Él es un experto y fue director de hidrocarburos del Ministerio de Minas. Doctor Vera, buenas tardes, y quisiera, la primera pregunta es, si todos los países tienen reservas para este tiempo, en el caso de Colombia 9.7 años o menos incluso, ¿eso es normal o hay países que tienen para mucho más tiempo? Henry, un saludo especial y a todos los que hoy nos ven. Pues por supuesto Colombia es un país que tiene petróleo, pero no es considerado entre los grandes países un país petrolero. Hay países que tienen reservas para más de 50 años, como por ejemplo Brasil, Estados Unidos, Rusia, países verdaderamente productores. Colombia es un país que tiene petróleo y tiene que aprovechar esas potencialidades, y como ustedes lo dicen, hoy tenemos claridad para 7 años que son en el escenario petrolero un tiempo muy corto y que nos podrían colocar en el peor momento de pérdida de nuestra soberanía energética a muy corto plazo, porque 7 años en esta industria es considerado corto plazo. Doctor Vera, sin embargo, también la ministra y el presidente pues siguen diciendo que los contratos actuales se respetan. Mi pregunta para usted, ¿estos contratos actuales son suficientes para seguir descubriendo grandes reservas y, como usted dice, no tener problemas en 7 años?
El país requiere, por supuesto, seguir desarrollando sus actividades de explotación de hidrocarburos y todas las potencialidades que ahí tenemos en recobro mejorado, en nuevas tecnologías para incrementar las reservas, pero definitivamente las cifras muestran que requerimos firmar entre 35 y 50 contratos por año para poder reemplazar vía actividad exploratoria entre 60 y 100 pozos exploratorios, descubrir y reemplazar las reservas que consumimos por año, que están alrededor de los 250 millones de barriles por día. Se considera una cifra importante tener hoy 120 contratos firmados, pero es insuficiente para pensar en que Colombia siga siendo autosuficiente a mediano y largo plazo y que, como lo decía hace un momento, pueda seguir garantizando su soberanía energética. Debemos seguir desarrollando actividades de explotación, pero también pensar en exploración en nuevas áreas que nos permitan incrementar el portafolio de reservas, que nos permitan incrementar la producción del país, cubrir las necesidades de consumo interno, que hoy están alrededor de los 420.000 barriles por día, tener excedentes exportables de más de 350.000 barriles por día, seguir generando los 20.000 millones de dólares que va a seguir aportar en exportaciones el 2022 de la industria, y obviamente las utilidades que ustedes decían a través de Ecopetrol, que para el año 2023, a partir del resultado del 2022, se estiman en más de 35 billones de pesos como tal, y que van a ir a aportar de forma muy importante al desarrollo económico y social de todos los colombianos. Doctor Vera, una última pregunta que tiene que ver con una preocupación. La ministra recientemente habló de la posibilidad incluso de tener que importar gas desde Venezuela en el caso de que precisamente se aplique esta decisión. ¿Importar gas es fácil, es rápido, es muy costoso o no habría mayor problema si tomaran esa vía? Por supuesto que tiene un mayor costo que producirlo localmente. Hay analistas a nivel internacional que hablan de que pudiera tener un costo hasta 3 veces superior a lo que hoy tenemos el costo del gas importado. Para eso se puede hacer vía tubería, donde tenemos algunos mecanismos de conexión con Venezuela que están en muy mal estado y que no sería una solución de corto plazo, y habría que hacerlo vía marítima a través de gas natural licuado o líquido que se trae en grandes barcazas. Eso es mucho más costoso. No existe hoy en Colombia la logística. Se habla de una planta en el Pacífico, en Buenaventura, que no estaría antes de 6 o 7 años tenerlo disponible, en el mejor de los escenarios, los cuales nos llevaría a un escenario muy crítico de autosuficiencia energética. Y como lo está viviendo hoy Europa misma, tener un gas muy costoso y además con la posibilidad de que en el tiempo escasee y de que dependamos de la voluntad de países vecinos, es la peor de las decisiones. El activo más vital que tiene hoy el mundo entero se llama su soberanía energética, y Colombia la goza de ella en este momento, y por eso debemos seguirla manteniendo, y de ahí la invitación al gobierno nacional a que ojalá recapacite y cambie su posición, porque debemos seguir desarrollando la transición, profundizándola, donde el sector está comprometido, pero de la mano del apalancamiento de los recursos de los hidrocarburos para beneficio y desarrollo económico y social de todos los colombianos. Doctor Vera, gracias por estar en Noticias Caracol, muy amable. Gracias, Henry. Un abrazo especial para todos. Bueno, pues otro de los temas claves en esta polémica es el ambiental, porque de hecho es la motivación que tuvo el gobierno o que ha tenido para limitar o decir que va a limitar o restringir a la industria petrolera. Según el gobierno, con esta restricción estaríamos ayudando a salvar el planeta Sol. Sin embargo, los informes dicen que Colombia aporta solamente en emisiones de CO2 el 0,58% de todo el planeta, y la industria petrolera el 30%. Es por eso que también quisimos explorar con un exministro de Ambiente, experto en el tema. Le damos la bienvenida a Manuel Rodríguez, que también está aquí con nosotros en Noticias Caracol. Exministro, doctor Rodríguez, bienvenido aquí a nuestro noticiero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el tema fundamental es que Colombia emite gases de efecto invernadero provenientes de los combustibles fósiles que equivalen aproximadamente al 0.15% de las emisiones mundiales. Es cierto que Colombia emite el 0.59%, es decir, como casi 4 veces más que lo que emiten los combustibles fósiles, pero por otra parte, la mayor parte de emisiones de gases de efecto invernadero vienen de la ganadería, de los cultivos agrícolas y de la deforestación, que alcanzan aproximadamente el 60%. Entonces, si se trata de la descarbonización de la economía, la prioridad debe estar en ese ámbito. Ahora, el hecho de tener la exploración de gas y petróleo, y lo que significa que en el futuro se acabaría la explotación, pues no tiene cero
consecuencias para las emisiones de gases de efecto invernadero. No tiene ningún efecto en la emisión global de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque aquí se están confundiendo dos cosas. Una cuestión es el carbón, petróleo y gas que Colombia podría exportar al exterior. Y Colombia, a mi juicio, debe exportar tanto carbón, tanto gas y tanto petróleo como el mercado mundial le demande. Porque si no lo oferta Colombia, en caso de que sea competitivo, pues lo va a ofertar otro país. Entonces, ¿por qué diablos le vamos a regalar un negocio a otro país? El tema de la transición energética hacia energías eólicas, fotovoltaicas, etcétera, pues es importante. Colombia tiene que hacer esa transición, pero el gobierno parece que quisiera convertir a Colombia en el campeón de la rapidez de la transición energética. Eso también es un error. Colombia simplemente debe cumplir con sus compromisos internacionales en la descarbonización de la economía, en la cual la transición energética es una parte pequeña, y esa transición energética, energías fósiles a energía fósiles a energías renovables, debe hacerla a un ritmo que de ninguna manera sacrifique el crecimiento económico del país. Entonces son dos temas muy diferentes. Ahora, se está creando la narrativa del gobierno es que ya no se hace más exploración de petróleo y gas porque el mundo en la próxima década no va a explotar ni gas, ni carbón, ni petróleo. Eso es falso. De acuerdo a las cifras de diferentes agencias internacionales y también de McKinsey, etcétera, que les he estado examinando esta mañana, en el año 2050 todavía va a haber un consumo muy sustantivo de petróleo, carbón y gas, así se esté haciendo la transición energética. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta, porque quiere decir que va a haber una demanda. Entonces Colombia tiene, por consiguiente, si va a haber una demanda en los próximos 28 años de petróleo, carbón, gas e incluso durante más años, Colombia tiene que hacer nuevas exploraciones para la exportación, mientras hace una transición energética adecuada. Y obviamente si suspende la exploración, ojo, es un error mayúsculo, porque obviamente las grandes firmas internacionales y la misma Ecopetrol van a comenzar a explorar en otras partes del mundo para garantizar unas reservas probadas que satisfagan la demanda que de todas maneras va a haber en los próximos 27, por lo menos en las próximas 3 décadas. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Por supuesto, fue un panorama totalmente amplio de las afectaciones que vamos a tener en el país y lo mínimo que podemos aportar en el cambio climático. Muchísimas gracias. Hay otro aspecto que surge en esta polémica y es que es quizás el de más importancia para todos los expertos y es el impacto económico que tiene el país. Entonces, miremos cuál es ese impacto. Definitivamente, pues hay billones y billones de pesos que se reciben, son cerca como de 90 millones de pesos. Más de 70 billones de pesos fue el aporte económico de la industria petrolera al país el año pasado. Para este año se esperan más de 90 billones de pesos, pero es que además, Sol, habíamos dicho que la industria petrolera aporta aproximadamente el 40% de lo que son los ingresos por exportaciones totales en nuestro país y claramente, como ya hemos visto, pues es una gran cifra la que aporta a los ingresos fiscales de la nación, a los ingresos de las regiones y también a esa dinámica y ese movimiento que tienen las regiones por efectos de las regalías, por ejemplo, que reciben anualmente. Exactamente, esa cifra de regalías es el 76%. El 76% es lo que aporta la industria petrolera a las regalías del país. Y por eso le vamos a dar también el saludo al director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, que nos va a explicar cuál es la implicación de todo este panorama y de todo esto que está pasando, sobre todo en los mercados y, por supuesto, también en el dólar y en lo que se mueve en Colombia. Doctor Mejía, bienvenido a Noticias Caracol. Hola Sol, ¿qué tal? Un saludo muy especial a Henry, también un saludo para todos los televidentes.
Doctor Mejía, ¿qué significa entonces para el gobierno y para el país dejar de generar pues todos estos ingresos que Colombia necesita? Pues lo primero, por supuesto, es que necesitamos como país hacer una transición ordenada. Creo que no hay nadie en Colombia que esté en contra de poder acelerar esa transición energética, cumplir con los acuerdos que ha firmado el país en términos de reducción de gases de efecto invernadero. Pero infortunadamente la realidad en el corto plazo es que es imposible sustituir los ingresos de las exportaciones que provienen del sector minero energético. Como lo ha mencionado Henry, cerca del 45% de las exportaciones en Colombia provienen del sector minero energético, es decir, casi la mitad de los dólares que ingresan al país provienen de ese sector. Y en el corto plazo, de nuevo ratifico, es imposible buscar fuentes alternativas. Colombia además tiene un problema grande hoy en día y es que más allá de un alto déficit fiscal, tiene un muy alto déficit externo. Nuestro déficit en cuenta corriente es cercano al 6% del Producto Interno Bruto, que se financia de nuevo en parte justamente no solamente con las exportaciones, sino con inversión extranjera directa que viene también al sector minero energético, casi el 30% del total. En ese sentido, por supuesto, entonces hay que hacer un plan ordenado con un plazo mucho más largo para, por supuesto, de nuevo, llegar a ese objetivo de una diversificación de nuestra canasta productora, de nuestras exportaciones, pero en el corto plazo, ratifico, es prácticamente imposible hacerlo por la dependencia tan alta que tiene nuestra economía y las propias cuentas fiscales de los ingresos de este sector. Doctor Mejía, una pregunta. El gobierno nacional ha dicho que, bueno, la industria petrolera, los ingresos mejor que genera ella, podrían sustituirse en el país promoviendo una mayor industria turística. ¿Es tan fácil para un país como Colombia, donde tampoco es que tengamos todavía muy bien desarrollada la industria del turismo, sustituir, por ejemplo, la industria petrolera por la industria del turismo? ¿Eso es tan rápido? ¿Requiere muchas inversiones? Henry, mire, yo creo que se puede hacer, pero no en el corto plazo. Indudablemente, Colombia tiene unas potencialidades enormes en materia del sector de turismo, dada su riqueza geográfica, cultural, climática, su biodiversidad. Indudablemente, Colombia tiene enormes oportunidades para aumentar ese turismo, especialmente extranjero. Pero eso requiere un plan de largo plazo, de largo aliento, requiere inversiones, requiere, por supuesto, un plan bastante detallado que, de nuevo, no se va a hacer en el corto plazo. Por eso ratificamos que este tipo de medidas tienen que tener planes de muy largo plazo. ¿A qué estamos pensando? Al 2040, al 2050 realmente, en donde se haga un análisis de cuáles son los planes, las estrategias que se deben llevar a cabo para ojalá llegar a un momento a 20, 25, 30 años en donde podamos, por supuesto, depender cada vez menos de un sector minero energético, pero por supuesto haciéndolo de manera ordenada. Y además ratifico otro comentario que acaba de hacer el exministro de Medio Ambiente, el doctor Rodríguez, y es que desde el punto de vista del objetivo que se pretende hacer, que es cumplimiento de la reducción de los gases de efecto invernadero en Colombia, realmente lo más importante no es el sector energético. Casi el 60% de las emisiones en el país provienen de la agricultura, la deforestación y el cambio de uso del suelo. Ahí es donde creo yo debe estar la prioridad desde el punto de vista de la política pública para lograr justamente con el cumplimiento de estos compromisos. Doctor Mejía, ¿esto qué tanto puede pegarle a la credibilidad del país? Porque pues muchos inversionistas obviamente miran qué tantos bandazos, como dicen, pudieran presentarse en las políticas del gobierno. Al final de cuentas, esto puede afectar la inversión extranjera, la llegada de dólares, puede afectar, por ejemplo, el atractivo que pueda tener Colombia para otras compañías que quisieran invertir. Pues, mire, creo que es muy importante que el gobierno complete los análisis que había anunciado el ministro de Hacienda el año anterior sobre cuáles son los contratos que están actualmente, cuáles son los que se necesitan para justamente garantizar la sostenibilidad no solamente de las cuentas fiscales, sino también de las cuentas externas. Es muy importante porque esto da tranquilidad justamente a los inversionistas locales e internacionales de un tema fundamental, que es la sostenibilidad de las propias cuentas del Estado Nacional, especialmente en el corto plazo, y de las cuentas externas de nuestro país. Colombia hoy en día tiene uno de los déficits gemelos, que es la suma del déficit fiscal y el déficit externo más altos entre todas las economías emergentes, supera el 13% del Producto Interno Bruto. Luego, por supuesto, los inversionistas locales e internacionales requieren justamente la claridad sobre lo que se va a hacer, cómo se va a hacer de manera ordenada y cómo se van a sustituir esa importante fuente de divisas como lo es el sector minero energético para el país.
Bueno, doctor Mejía, también muchísimas gracias a usted por estar con nosotros aquí y por todas estas explicaciones. A ustedes un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación. Bueno, y para terminar, miremos realmente qué tanto pesa hoy en día el sector petrolero versus el sector turístico en Colombia. Entonces, el peso económico de la industria petrolera está en 4.2% del Producto Interno Bruto. Significa de todo lo que Colombia produce. Y el turismo es la mitad, cerca de 2.6%. Pero también hay que aclarar, Henry, que este 2.6% es en el tope más alto que ha llegado el turismo. Normalmente siempre está por debajo de este porcentaje. Pues la gran preocupación de los entendidos en este tema es cuánto tiempo tomaría precisamente al sector turístico para sustituir a la industria petrolera, no solo en la importancia, sino como fuente generadora de ingresos y de riqueza. Lo que decía el doctor Mejía, eso no es tan rápido, aunque sí es posible. Pero además muchos se preguntan si semejante decisión tan importante para el país no debió ser sometida a un amplio debate nacional primero que permitiera generar consensos.